estaba inválido yo también y con dolor de hueso. Yo siempre recuerdo esa historia y mi abuela oró por mí y nunca más volví a quedar con dolor de hueso. Yo hasta el día no padezco dolor de hueso. El Señor me curó. Miren, a veces el Señor provee de manera chistosa. Una vez me proveyó a mí de manera... Fue cuando le empezó la enfermedad a Cristian y nosotros pasábamos casi solo en ayuno. Es que mire lo que dice la palabra, si no los hago morir, no buscan a Dios. Es que a veces si el Señor no lo mete en sufrimiento, usted no ora. Si usted tiene todo el tiempo comida a montones, se va a levantar como el hermano a las 3 de la mañana a orar para que el Señor le provea para este día. No se levanta. Se levanta. Ronca, hermano, ronca a las 3 de la mañana. Y en esos días habíamos pasado solo en ayuno, orando por Cristian. Tuvimos 3 días llenos con los pastores aquí también en ese tiempo. Y le digo, Señor, no tengo ni un centavo para ir a la convención de pastores. Y ahorita también no tenía ni un centavo y Dios me proveó. Ni un centavo tengo para ir, Señor. Pero provéeme porque yo quiero ir. Hermanos, yo amo a mi abuela. Voy abajo, hermano, y me estaba esperando mi abuela. Y me dice, hijo, aquí le traen huesos. Y me da 500 lempiras. Y le digo, Señor, le digo yo, pero son 700 los que ocupo para ir. Son 700, padre, los que ocupo. Y entonces va a creer que cuando llego a la casa, oro, a otro día, ¿verdad? Aparecieron 2,000 pesos en mi Biblia. 2,000 pesos, hermano, que mi mamá tenía meses de haberlos perdido y no los hallaba. Y aparecieron metidos por debajo de una Biblia negra que tengo yo, una Thompson. Ahí aparecieron los lempiras. Y mami me dice, fíjate que te voy a dar estos 500 pesos, me dice, mami. Ya que hay estos 2,000, te voy a dar estos 500 pesos. Y un día antes de irme para Capense, yo tenía 1,000 pesos. 100 pesos eran de ofrenda, de diezmos, quiero decir, que yo necesitaba. 700 era que yo los ocupaba. Y me sobraron 200 para tomar bien fresco. En serio. Y no había trabajado ni un día. O sea, ¿cómo iba a tener pisto yo si es que no había trabajado ni un solo día? Pues tenía 0 centavos porque había pasado buscando al Señor. Entonces sí le provee el Señor a uno, ¿verdad? Sí, milagros de providencia. Señor, si tú me provees, este dinero yo no lo gasto y lo doy para tu obra. Eso es un voto. Eso es bíblico. Eso se tiene que hacer. Con lo que yo no estoy de acuerdo es cuando nosotros hablamos de la palabra pactos y decimos voy a hacer un pacto con Dios y damos una ofrenda y esperamos que Dios nos conteste porque le dimos una ofrenda. Más bien es al revés. Lo que hizo la hermana es lo realmente bíblico. O sea, no digo que no lo pueden hacer, no digo que no pueden llevar una ofrenda y decir, Señor, yo te doy esta ofrenda y por favor concédeme esta petición. No es que no pueden hacerlo, pero la manera realmente bíblica es la que hizo la hermana. ¿Cómo es lo que hizo la hermana? Le digo, Señor, si tú haces esto, yo hago esto por ti. Eso es lo que en la Biblia le llamamos un voto o una promesa. Y eso es lo que dice el libro de Eclesiastés. Tengan cuidado de venir a la iglesia a hacer un voto o una promesa que no vayan a cumplirla. Porque si Dios les concedió lo que ustedes pidieron y no lo cumplieron, dice la Escritura que Él va a destruir todo el haber de sus casas. Cuando usted quiera hacer un voto con Dios, hágalo. Pero tenga cuidado cuando lo va a hacer. Otro testimonio similar al que usted son testimonios de búsqueda, de búsqueda hasta que el Señor contesta. Eso. Y miren que la comunión que alcanzó mi mamá en ese tiempo de tribulación. Miren la comunión que alcanzó. Y estoy seguro que la hermana también alcanzó algún nivel de comunión cuando estuvo orando por él. Que ella igual alcanzó el nivel de comunión que el Señor ya le decía, mañana tenés que ayunar. O quizá le decía, levántate a orar. Carlos Valeriano dice que cuando él iba a ver a la hermana Merari, el papá no lo quería. No les caía bien a esa familia. Sí. Y él quería seguir llegando, pero no le querían dar la cipo. Y entonces, pero en ese tiempo el pastor, él era muy amigo del pastor. Entonces dice que se fue a hacer 10 días de ayuno. Voy a hacer 10 días y le digo yo, hermano, usted sí quería muerle. 10 días de ayuno, yo quién sabe que los hágale. 10 días dice que se fue, hermano. No para que ella lo quisiera, porque ella sí quería estar con él, sino que para que Dios quitara todo problema, toda dificultad. Por eso le digo, sí, sin entregar, hermano. Hizo 10 días de ayuno ahí en aquella iglesia y cuando terminó los 10 días de ayuno dice que llegó el papá de la muchacha y le dijo, hermano, vaya a comer a la casa. Y de ahí para allá dice, fueron los mejores amigos que usted puede imaginarse. Después de eso, hasta que el hombre murió,
Él estuvo a la par de él todavía el día que el hombre murió. Vino días antes de Estados Unidos, antes de que él muriera, y se vino porque él estaba enfermo y fueron amigos hasta que él murió. Mire lo que puede hacer Dios cuando nosotros lo buscamos en momentos de tribulación. Moraleja de lo que estamos hablando. El texto que les leí dice que el pueblo de Israel es rebelde. Es rebelde, hermano. ¿Y ustedes creen que son palomitas blancas? Hermano, a veces ustedes hacen unas rebeldías y yo también. Y esos problemas que ustedes han pasado, ¿por qué creen que les pasan? Es por rebeldía. En su mayoría es por rebeldía. Al menos el texto que nos dio el Señor hoy está hablando de solo rebeldía. ¿Y rebeldía en qué aspecto? Que cuando Dios los tiene bien y bien bonitos y comiendo a dos manos y viviendo a sus anchas y durmiendo cuando quieran, se les olvida buscar a Dios. Se nos olvida buscar a Dios, hermano. Y entonces, como se nos olvida buscar a Dios, ¿qué hacemos? Buscamos otras cosas. El lugar que Dios le pertenecía, se lo dimos a otras cosas. Ahí es donde dice, y el pueblo de Israel comenzó, cuando les di la tierra, dice, el monte que yo gané con mi mano derecha, dice el Señor, yo les di la tierra y hasta les di cuerdas para que midieran la tierra y se repartieron la tierra, dice, y ellos entonces empezaron a tener sus ídolos en los lugares altos. ¿Qué ídolos? Que aquellas bendiciones que Dios les dio, ahora les estorban para servir al Señor. Y entonces cuando eso sucede y lo que Dios les ha dado les estorba para servir al Señor, porque ya están cómodos, porque ya no están peleando ninguna batalla, porque ya no tienen que pelear contra Amalek, porque ya no tienen que pelear contra los enemigos que estaban alrededor, porque Josué acabó con todo el mundo ahí, porque David acabó con todo el planeta, todos los que estaban alrededor. Cuando Dios los ha librado y les ha dado bendición, se olvidan de Dios, rebeldes. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Mandarles un problema. Es que si no nos manda un problema, no le buscamos. Si no nos manda un latigazo, hermano, no le buscamos, hermano. Es que hay que ser sincero, hombre. ¿En qué momento mi madre se puso 6 meses a buscar del Señor? En el momento de mayor tribulación. ¿Fue el momento en donde más ella alcanzó comunión con Dios? Es cierto. Los momentos más difíciles son los momentos que a nosotros los ayudan a buscar a Dios. Y que ojalá y nosotros fuéramos como Job, ¿verdad? Gente perfecta, que lleno de bendición y de grandes cosas, aún así más buscaba a Dios ese hombre, entre más Dios le daba. Pero eso es 1 en 8 billones de personas en el mundo. 1 en 8 billones. La mayoría necesitan problemas para buscar a Dios. Si Dios no los tiene con problemas, no le buscan. Es que nosotros somos duros, hermano. Somos duros. Viene Dios y le pone una enfermedad fuerte, ¿verdad? Entonces de ahí dice, y los médicos le dijeron, tiene cáncer. Y le dijeron, ni las quimioterapias lo van a salvar, usted se va a morir. Y ahí se acuerda que hay un Dios de milagros. Ahí se acuerda que Dios, si viene a la iglesia, lo puede ayudar. Pero cuando estaba sanito y allá, ni a la iglesia venía. Había oración a las 10 y llegaba a las 11. Se imagina, hermano, qué duro que somos nosotros, ¿verdad? Si el Señor no nos pega, no le buscamos. Por eso la Escritura dice ahí, si no los hacía morir, no me buscaban. Y cuando Dios y después Dios los volvía a librar, ¿verdad? Es que mire que la misericordia de Dios, le digo, qué maravilloso. Qué maravillosa es la misericordia de Dios. Mire que primero los hacía morir, viene, le pone una enfermedad, viene locura y feliz, ¿verdad? Y usted sano y salta y gloria, como los 10 leprosos, ¿verdad? Y uno, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero solo uno regresó a darle gracias. Los otros 9 se volvieron a ir. ¿Qué cree que les pasó a esos otros 9? Si Dios los quería salvar, es que el problema está cuando a ustedes Dios los ama. Pero si Dios los ama, esos 9 que se fueron, esos 9 les tuvo que haber pasado algo peor que lo que tenían. Porque si no, no vienen a Cristo de nuevo. Y el Señor quiere que ustedes vengan a Él, que ustedes lo amen a Él, que lo quieran a Él, que Él sea el centro de sus vidas y la atención de todo su ser. Él quiere que ustedes
Vivan por Él. Y mientras ustedes no lleguen a ese nivel, y yo también, de vivir por Él, van a ser necesarios los problemas, hermano. Aunque usted sea pastor, aunque usted sea apóstol, aunque sea profeta, usted va a necesitar un machucón del Padre para abandonar su desobediencia, mi hermano. Es que si no, no va a venir a Cristo. A veces es necesario que Dios mande una tormenta y lo esté sacudiendo ahí. Y usted siente que la barca ya se le hunde, ¿verdad? Y entonces ahí dice, es hora de buscar a mi Dios. Y ahí estaba Jonás, ahí estamos nosotros como Jonás. Desobedientes, rebeldes, hermano, a la voluntad de Dios. Dios le dice, congregate, envía. No. ¿Para qué? Dios le dice, ora, y él, no. Hay que dormir, hay que ver el sueño, qué rico que es. Dios le dice, anda a ayunar, y él, no. Si es que la comida no se puede dejar, ¿qué tal que me pegue un mal de estómago? No. ¿Qué tiene que hacer el Señor para sacarlo de la comodidad donde está? Mandarle una tormenta, igual a Jonás. El Señor le mandó una tormenta y casi mataba no solo a él, sino también a los que estaban alrededor. Y los que estaban alrededor, dije, cada uno orando a su Dios. Y uno venía y oraba, ay, Virgencita. Y el otro venía y oraba, ay, San Alejo. Y el otro venía y oraba, ay, San Elías. Y el otro oraba, ay, San Pedro. Y el otro venía y oraba. Y cada uno oraba a su Dios. Y viene y él no estaba orando. ¿Quién es el único que no estaba orando? El rebelde. La iglesia es la única que no está orando. Y el idólatra está orando a todos sus santos. Pero el rebelde cristiano que debería estar orando a Cristo, ese está mira que todo el mundo se está muriendo. Ya Dios y los juicios de Dios ya están arrasando con todo el planeta. Y él tranquilo, sin hacer nada, sereno. Hasta que lo mandan llamar. ¿Y vos por qué no te pones a orar? Los impíos le dijeron a él. ¿Y vos por qué no te pones a orar a tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Y él le dijo, mi Dios es el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. El único que tenía el poder, que al orar iba a solucionar la situación que había. El único que tenía el poder estaba descansando sin orar, hermano. Eso es lo terrible del pueblo de Dios. Tenemos el poder, tenemos la autoridad y estamos descansando como si no estuviera pasando nada y mirando que todo el mundo a nuestro alrededor se está hundiendo y sin hacer nada. Imagina qué terrible. Y todavía Dios lo señala. Él es, dice el Señor. Él es. Y dice, echemos suerte a ver quién es el que está aquí mal. Ellos sabían que era un juicio, hermano. Echemos suerte a ver quién es el que está mal aquí. Y vinieron, el que saque la carta más alta, ese es. Y usted saca la carta más alta. Vos soles. Vos el que no estaba orando ni nada. Vos el culpable. Y viene y le dice, él sí, yo soy el culpable. Yo sirvo al único Dios verdadero. Tírenme al agua. Dice, yo soy desobediente. Y ahí está la misericordia de Dios esperándole. Si no aparece un pez, ese hombre se ahoga en el mar. Pero lo tiran en el mar y la misericordia de Dios ahí estaba. La misericordia de Dios, ¡blum!, se lo tragó. Y lo mató. Porque estuvo muerto 3 días, Jonás. Pero la misericordia de Dios lo condujo hasta su propia voluntad. Mire, Shupulus lo arrojó. Lo arrojó en la playa de Nínive, ciudad que el Señor lo enviaba. Entonces así somos nosotros. A veces el Señor nos ha dado a nosotros un camino y nos ha dicho, este es el camino que debe seguir, y nosotros rebeldes a la voluntad de Dios, hermano. ¿Qué tiene que hacer Dios? Mandarlos una tormenta y hacer que un pez nos trague hasta que nos lleve a su voluntad. Así pasa, es la misericordia. No digo, ahí está, a ver, desobediencia, juicio, misericordia. Los 3 cosas que vimos en este capítulo. Desobediencia, juicio, misericordia. Siempre el Señor así ha tratado con la gente. Desobediencia, juicio, misericordia. Desobediencia, juicio, misericordia. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Cuando yo miro un descarriado, que yo lo he visto que es siervo del Señor. Cuando yo miro un descarriado, esos que nunca parecieron gente de Dios, yo ni me preocupa. Déjele vivir bien en el mundo. Está bueno que esté allá, mientras Dios lo trae de verdad. Pero cuando miro un hombre de Dios que se desvía, uno de los días de veras, yo me da lástima por él. ¿Sabe por qué? Porque no le va a ir bien en el mundo. Dios le va a mandar el pez que se lo va a tragar, hermano. ¡Oh! Y ese le va a ir mal. De todo le va a ir mal. Es que no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque el Señor lo ama. Y Dios al hijo que ama lo disciplina y azota a todo aquel que ha recibido por hijo. Ay, no es que Dios no castiga. Usted es el que no castiga porque es un neneque con sus hijos. Pero Dios sí castiga. Y castiga duro.
Hay un hermano que yo le tengo bastante aprecio. Yo lo conocí, él servía al Señor muy dedicadamente. Cuando yo miro a un joven que sirve al Señor de manera dedicada, a mí me conmueve porque es que yo amo la juventud. Yo amo a los jóvenes. Este muchacho de aquí de La Unión, no sé si ustedes lo conocen, ¿verdad? El hermano Fernando. Él se desvió. Se desvió y lo picó un animal. Un tamagás parece que lo picó, hermano. Allá lo llevaron de emergencia. Solo regresó de allá, hermano, y iba a toda velocidad en una moto, a Pulsar 200, creo que era, y se fue a estrellar. Está grave en el hospital ahorita. ¿Usted qué cree que es eso? Castigo de Dios. Es el castigo de amor, porque Cristo lo ama. Mira que Cristo lo ama, hermano. Y esa hipótesis no se vuelve a arrepentir, va a seguir en la misma, si no es que lo mata el Señor, ¿verdad? Y si Dios me da la licencia de irlo a visitar, lo voy a visitar al hospital, porque le tengo bastante aprecio. Y hay unos hermanos, hay unos hermanos que se descarrean por allá, hermano, y aquellos andan felices a sus anchas. Esos son los que realmente me preocupan. Este hipote no me preocupa, Dios lo va a salvar. Este hipote anda bien, porque Cristo lo ama. Los que me preocupan son esos que se descarrean y nunca les pasa nada malo. Esos sí me preocupan a mí. ¿Por qué? Porque esos se van a perder. Esos van derechito al infierno. Dios no los ama, por eso no los está castigando para que vengan. Mire, Jonás iba por un camino desobediente, ahí nomás, no esperó mucho el Señor, mire, ahí nomás, con la lluvia, mire, una tormenta, el barco casi de partida, después se lo tragó un pez y lo fue a defecar allá a la playa donde tenía que estar. Miremos otro caso. Miren si Dios al que ama no lo disciplina. Solo fíjense. Para que después no digan, después si uno de ustedes amanece descarriado y amanece ahí sin una pierna, no digan que no les advertí. No digan, cuando miren que les va yendo mal en todo, no digan que no les advertí. Solo fíjense a David. David, en el tiempo que debía ir a la guerra. Dice ahí que un pueblo tenía que ir a la guerra y dio sus manos para atrás, dice esa palabra ahí. Dice que no quisieron pelear. Vamos a ir a los ayunos. Yo voy a ayunar ahí. ¿Y por qué ayuno? Es que vamos a una liberación. Que yo voy a andar en asco. No. Miedo me dan esos demonios a mí. Y gente que Dios la ha llamado a eso, ¿verdad? Y que eche para atrás. Ay, hombre, es terrible. Terrible. Eso es terrible, ¿verdad? Y David en el tiempo que tenía que ir a la guerra se quedó viendo mujeres en TikTok. En el tiempo que tenía que ir a la guerra se quedó viendo mujeres desnudas en TikTok. El tal David, hermano. Y Betsabé haciendo sus TikTok ahí bailando sensualmente. Conquistó el corazoncito de David. Ahí vino David, cayó con la tal Betsabé. ¿Usted cree que el Señor tardó mucho para avisarle? No tardó mucho el Señor. Inmediatamente mandó un profeta. Y le dijo, vos sos el culpable. Cuando él dio el veredicto, y él dio el veredicto, ese hombre hay que matarlo, le dijo a Natán. Porque ¿cómo le va a robar la corderita al único que solo tenía una corderita y él teniendo bastante? Hay que matarlo. Y le dijo, vos sos ese hombre, vos el que merece que te mate el Señor. ¿Y usted cree que el Señor no lo juzgó? Sí lo juzgó. El Señor le dijo, nunca la espada se apartará de tu casa. ¿Por qué? Porque en tiempo de guerra se puso a ver mujeres desnudas. En serio, en tiempo de guerra. O sea, hay tribulación por todos lados, hermano, imagínense. Hay tribulación por aquí, hay tribulación por allá, hay tribulación por allá. Ajá, y un rebelde incircunciso, en vez de estar peleando la batalla, viendo mujeres desnudas. ¿Se imagina usted? ¿Cómo no lo va a juzgar el Señor, hermano? ¿Cómo no lo va a juzgar el Señor? ¿Y qué fue lo que le pasó a David? David, todo desde ahí para allá, hermano, la vida de David fue un sufrimiento terrible. Dos de los hijos de él quisieron quitarle el trono. Dos de los hijos de él quisieron quitarle el trono. Le quitaron las mujeres al tal David. Además de eso, se le murió el niño que salió del adulterio y asesinó. ¿Qué imagine? Fornicación y asesinato cometió el hombre. Qué terrible, hermano, cuando uno, teniendo que ir a la guerra, se queda sentado en nada. Tengan miedo, hermanos, de que Dios los llame a la guerra y ustedes se den vuelta para atrás. Tengan miedo, hermano. Porque Dios demanda de ustedes
su fuerza, su corazón, su espíritu. Dios demanda que le amemos a Él de todo corazón. Y estos juicios que vienen son por gusto. David merecía morir. La ley decía que David había que matarlo porque cayó en adulterio. Sin embargo, Dios lo perdonó y lo trajo. ¿Por qué? Porque es lo que les digo. ¿Qué pasa? Rebeldía suya, juicio de Dios y después misericordia de Dios por usted. Por eso cuando usted mire a un hermano, mire, yo este consejo se lo doy, mi hermano. Agárrelo porque no le va a ir bien si no lo agarra. Mire, cuando usted mire a un hermano que por causa de la rebeldía le está yendo mal y usted más o menos uno note, este es por rebelde que le está pasando. Tenga misericordia de él, hermano. No se le vaya a montar encima. Porque si se le monta encima, cuando el Señor despierte por esa persona que está en rebeldía, pero el Señor la ama y el Señor va a despertar por ella y dice, después de la rebeldía dice que, y se levantó el Señor, dice, por Israel, por un pueblo rebelde, dice, se levantó el Señor como un valiente excitado por el vino y despedazó a sus enemigos. Así que porque mire un hermano ahí que Dios lo está juzgando y lo mantiene ahí con la cabeza machacada, no lo juzgue, hermano. Ore por él, bendígalo. Trate de amarlo. ¿Sabe por qué? Porque si usted le monta encima, después Dios le va a montar encima a usted también. Es que la cosa así es, hermano. La cosa así es. Por eso le digo, siempre están esas tres cosas. Cuídese de esas tres cosas, hermano. Para terminar, si ahorita están bien, si Dios los tiene bien, cuídense de olvidarse de Dios. Cuídense de olvidarse de Dios. Porque si se olvidan de Dios, lo que va a venir para ustedes son problemas. Son juicios. Eso es lo que va a venir para ustedes. ¿Por qué? Porque están en bonanza, porque tienen buenas casas, dice la palabra, porque sus riquezas han aumentado. Entonces lo que va a venir para ustedes es tribulación para que le busquen. Si a causa de lo que Dios les ha dado, ustedes están que le buscan menos que ayer, deberían estar preocupados. Deberían estar preocupados. Para comenzar eso es. Si están en tribulación, bueno, primero les dije, si están en bendición, no dejen de buscar a Dios, porque les va a venir tribulación. Si ahorita ustedes están en tribulación, ¿qué tienen que hacer? Buscarle todavía más, porque ahí está la solución, ¿verdad? Deben buscarle todavía más, porque ahí está la solución. Y si ya llegó la solución, hermano, ustedes deberían estar agradecidos por la misericordia de Dios, porque Dios debió haberlos matado, pero aún así decidió salvarles y darles vida. Y todo lo que Él hace es para que ustedes vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Es lo que el Señor quiere. No abandonen la fe, porque si abandonan la fe y ustedes son amados por Dios, créanme, mis hermanos, no les va a ir bien en el mundo. No les va a ir bien en el mundo. Un amigo muy querido que tengo yo, él era cristiano, tenía a su esposa, ¿verdad? Y en tiempo de pandemia lo despidieron de donde trabajaba. Trabajaban los dos en una empresita ahí chiquitita. Les pagaban, ¿qué? 8,000 pesos al mes en Tegucigalpa. Usted sabe que eso no es ni pisto, hermano. Y entonces viene el hermano, sale de ahí y comienza a orar. Señor, yo me estoy comiendo el dinerito que me dieron. Dame un trabajito, ayúdame, ayúdame a emprender, Padre. Yo quiero hacer algo. Y vino él y el Señor le dio una idea. Era en plena pandemia. Le dio la idea, ¿verdad? De que pusiera una empresa de hacer mandados. Hacer mandados. Y dice que comenzó él a publicar en WhatsApp, hago mandados, a 70 lempiras el mandado. Y entonces dice que la gente, como era en pandemia, no quería salir a comprar y lo mandaban a él. Comenzó, hermano, 2 mandados, 5 mandados, 10 mandados, 20 mandados. Y llegó a tantos mandados que ya no podía él solo. Entonces contrató a un empleado, a un hermano. Y después eran tantos mandados que no podía con el hermano. Y contrató otro empleado. Y luego eran tantos mandados que no podía con el otro. Y contrató otro. Y contrató 24 personas. Y Dios lo bendijo tanto que ese hombre llegó a ser millonario en la pandemia. Yo digo millonario porque él lo menos que hacía eran 110,000 lempiras libres al mes. En 10 meses el tipo tenía 1 millón. Era millonario. Y después de que Dios lo bendijo, ¿qué cree que pasó? Rebelde, hermano, es que no sé qué pasa. Si el Señor nos bendice, somos unos rebeldes, hermano.
No logramos nosotros ser personas fieles en la bendición. ¡Qué terrible! ¿Sabe qué pasó? Él comenzó a ver otras mujeres, igual a David. Ya no le gustaba solo la mujercita que tenía en la casa. Ahora era el hombre de carro nuevo, ¿verdad? Era el hombre de la empresa exitosa. No, la esposa lo dejó, porque él andaba de picaflor. Y uno de esos días él andaba feliz en los bares, dije que si le tocaba invitar a 10,000 pesos, los hacía en un día. Entonces él quería invitar a alguien, beban todos. Feliz, se sentía el rey del mundo, me dijo él cuando me contaba. De repente le cae una llamada, había una mujer en ayuno, una profeta en ayuno. Dice el Señor que si no te volvés a él, te viene un juicio. Te viene un juicio. Eso fue lo que le dijo el Señor. No le voy a quitar todo lo que dijo, sino que te viene un juicio. Que Dios, esta mujer que está loca. Siguió en la desobediencia, hermano. Y dice que comienza a robarle el primer empleado. Comienza a robarle el segundo. Comienzan a haber menos mandados. Y empieza a despedir el 24 y queda con 23. Luego ya solo eran 20. Luego eran 15. Luego eran 10. Luego eran 5. Luego eran 2. Luego era 1. Y después ni él podía. Perdió los 2 carros nuevos que tenía. Perdió las oficinas que tenía en Danlí. Perdió todos los clientes que tenía en Tegucigalpa. Y una semana antes de que firmara los papeles del divorcio se reconcilió. Es que si el Señor no lo mete en un pez grandísimo, no se arrepiente este rebelde. Duro de corazón, hermano, igual a mí y a ustedes también. Y orando, esa semana pasó orando. Es que no le digo, hermano, es que no. ¿Por qué si el Señor no nos hace morir, no le buscamos, hermano? ¿Por qué somos tan rebeldes nosotros? Si el Señor no nos hace morir, no le buscamos. Ahí sí, el hombre sin pisto, sin carro, sin casa y sin mujer a buscar a Dios. Humilladito. Peor de como empezó. Ojalá como empezó, peor. Quedó con unas deudas que ya se sabe de grande. Hasta el sol yo y las está pagando todavía. Y orando, dice que el día, Señor, yo quiero salvar mi matrimonio. El día que iban a firmar los papeles de divorcio, ahí estaban con el abogado ya, cuando la mujer le agarró lloreta, dice, y entonces no se divorció. Ahí está con la mujer. Todavía. Empezando de nuevo y vuelve a empezar, hermano. Dame un negocio, dame algo, Señor, para él. Y el Señor le dio otras ideas ahí y ahora ya está levantando de nuevo otras empresas él, pero de cero, ya con la esposita ahí bien tranquilo. Ahora ya es parte de la directiva distrital de caballeros en un distrito de la iglesia MI en Honduras. Y el hombre ahí está, mire que está a juego ahorita. Es que, hermano, ¿por qué usted va a esperar a que Dios lo machuque tanto para buscar de Dios? Hoy vaya a su casa y busque de Dios, hombre. Hoy vaya y busque del Padre. Esta semana es semana de ayuno y oración. Esta semana es hora de orar. Esta semana es hora de servir. Esta semana es hora de dedicarle tiempo al Señor, hombre. Esto es necesario, hermano. No nos vaya a pasar las del hermano. Y a todos ustedes, yo sé que Dios les ha pegado palmaditas de vez en cuando. Y a mí también. Su voz andas medio mal. Ven y te corrijo. Y le da con el callado de las ovejas, ¿verdad? Y medio lo endereza. Date por este camino porque por aquí andas mal. A todos nos pasa. Así es el ser humano, hermano. Si el Señor no nos castiga, no le buscamos. Porque es que Dios nos ama. Mire, el problema, la bendición nuestra es que Dios nos ama. Y el problema del impío es que Dios no lo ama. Si dice la Biblia que Dios tiene oportunidad, puede ser. Cada quien tiene su pez. Al que Dios le va a mandar para que se lo trague. Alguno, como es la hermana, el pez de él tal vez en la cárcel. Y ahí se va a arrepentir y se va a salvar. Otro puede ser una enfermedad. Otro puede ser un problema. Otro puede ser la crítica de todos los de alrededor, ¿verdad? Y todo el mundo criticándole. Y ese es el pez. Eso es lo que los atribuye. Eso es lo que los mata. Y entonces, mientras usted no vuelva y se encarrile en el camino del Señor, el Señor va a seguir, siempre lo va a tener en ese pez. Hasta que usted vuelva, mi hermano. Yo le digo un consejo, ¿verdad? Busquen del Señor. No se olviden del Señor, porque Él no se olvida de usted. Y recuerden, siempre que estén pasando dificultades, es misericordia de Dios por usted. Es misericordia, mi hermano.